sobre su libro, pero sobre la temática es sobre la génesis social de la institución psicoanalítica en México. Es profesor de la carrera de psicología en la FES Iztacala UNAM, con una antigüedad en el área de teoría de las ciencias sociales y psicología social teórica de 33 años. Actualmente imparte seminarios en el Círculo Psicoanalítico Mexicano, profesor invitado en el posgrado de la Universidad La Salle de la Ciudad de México y de la Ciudad de Pachuca. Licenciado en Psicología por la FES Iztacala UNAM, maestría en Pedagogía por la Facultad de Filosofía de la UNAM, maestría en Teoría Psicoanalítica por la Fundación Mexicana de Psicoanálisis, doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, jefe de la carrera de Psicología en la FES Iztacala, autor del libro Génesis de la Institución Psicoanalítica en México, coautor de las siguientes obras: Psicología, Historia y Crítica, Psicología, Historia y Subjetividad, Concepciones del Ser Humano, Subjetividad, Psicoanálisis y Teoría Social, Temas de Introducción al Psicoanálisis. Ha escrito artículos para revistas especializadas y participado en eventos cuyas temáticas son la psicología y el psicoanálisis, con 25 años de experiencia en el campo clínico. Sus líneas de investigación actuales son el psicoanálisis en México, Lacan en México, genes de la psicoterapia en México, así como el psicoanálisis y educación. José Velasco ubica desde el propio Freud la necesidad de una exploración de la institución psicoanalítica en contribución a la historia del movimiento psicoanalítico y en otros de los escritos del maestro Vienés. Se pregunta, ¿por qué en nuestro caso, en esta época y en este contexto, percibimos la necesidad de investigar cómo urge y se proyecta la institución psicoanalítica en México? Primero, considera el papel que ha jugado el psicoanálisis en la historia del pensamiento moderno y posmoderno, que ha venido a plantear cuestionamientos radicales en relación a la salud mental, el porvenir del sujeto en la sociedad y respecto a la producción del conocimiento. Y también el psicoanálisis ha sido fundador y promotor de instituciones, de establecimientos donde se han reproducido relaciones sociales que muchos han puesto en tela de juicio. Dentro de estos establecimientos se han configurado tramas de relaciones donde la pasión y los diversos intereses se han manifestado con fuerza, imprimiendo rumbo a la institución psicoanalítica. Estos rasgos del psicoanálisis y de sus establecimientos son los motivos que ha tenido José Velasco para investigar sobre la fundación de la institución psicoanalítica en nuestro país. Con nosotros, José Velasco. Muchas gracias, buenos días. Gracias, Silvia, por la invitación. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. De verdad, me siento muy contento de que podamos compartir este trabajo. Les voy a hablar de manera muy general de algunas cosas que están presentes en el texto y que creo que serían de interés común dado nuestra pertenencia a las instituciones psicoanalíticas. El texto nace en mi inquietud de explorar este tema. Preguntas. Nace a partir de una serie de inquietudes que tienen que ver con ¿qué hace un psicoanalista mexicano ante la diversidad de problemas teóricos, técnicos, ante la diversidad de establecimientos? ¿Cómo se mueve un psicoanalista? ¿Qué hacer? ¿Cómo se relaciona con los grupos y cómo se desconcierta o se
separa de ciertos grupos? ¿Por qué hay tantas escisiones en los diferentes establecimientos? Es decir, nace de una serie de... La palabra inquietud se me hace corta y muy, como que no alcanza a dar para la serie de inquietudes y de interrogantes que de repente hasta me acosaban en algún momento, ¿no? Y un día, escuchando en una conferencia, se presentaron varios trabajos, no recuerdo bien la temática porque esta frase fue la que me impactó mucho cuando yo me encontraba en esa serie de inquietudes y entonces llega Juan Carlos Pla y lanza al aire, no recuerdo bien en qué contexto, pero se estaba hablando de las instituciones psicoanalíticas, de la fuerza del psicoanálisis, qué iba a pasar con el psicoanálisis, y con un tono de desencanto y hasta cierto pesimismo, así lo percibí, no sé si esa era la intención o el estado del doctor Juan Carlos Pla, lanza esta pregunta al aire, ¿no? Y obviamente yo no respondí, pero para mis adeptos dije, pues a mí sí me importa, y me importa porque estoy en ella, ¿no? No sé, yo tenía otra idea de lo que era la institución, que después me la proporcionó digamos, el contacto con el doctorado en Ciencias Sociales en la UAM. Algunas de las preguntas eran estas, ¿no? ¿Cómo surgió en nuestro país el psicoanálisis? ¿En qué contexto se hizo posible la presencia del psicoanálisis? ¿Y qué relaciones sociales lo producen? Es importante que yo comente que había una idea de cómo surge un saber científico, cómo se produce un saber científico y cómo aparece, no aparece espontáneo, tiene que ver con un conjunto de relaciones sociales, de contextos, de intereses, que hay digamos, un elemento vertical y horizontal permanentemente en juego. Por elementos verticales me refiero a la lógica de cualquier disciplina y los elementos horizontales tienen que ver con el contexto. Entonces, cualquier saber, esa era una idea que yo tenía muy clara, porque había estudiado algo de la historia de la psicología, tanto en nuestro país como en el mundo, tiene que ver con esos dos elementos, ¿no? Pero esto era apenas el principio. Entonces, me pregunté, le planteé a Roberto Manero, que había estudiado con René Luro en Francia, que yo quería hacer algo sobre la historia del psicoanálisis. Ya había escrito yo un texto que se llamaba Trazos en torno a la historia del psicoanálisis, que fue uno de los libros que se mencionaron. Y entonces él me dijo, es que tú eres historiador. Le dije, no, pues no soy historiador. Sabes de la problemática de la historiografía. Por supuesto, sí, esta temática. ¿Por qué no mejor trabajas la génesis social? Y entonces empezamos, me convenció en ese momento, afortunadamente no me puse necio, sino dije, bueno, me suena bien, y empezó a hablar de los conceptos que tienen que ver con la génesis social. Yo conocía algunos textos de Luro, algo de Castoriadis, a ubicar con más claridad en el tema. Y empezaron a aparecer nítidamente los propósitos, ¿no? Valorar la apertura, eso fue en principio como un elemento importante, esclarecer si me servía o no teórica y metodológicamente el concepto. Rasgos de las historias, esa fue una primera tarea. Yo ya había hecho algún recorrido historiográfico acerca de las historias de la psicología y me resultaba relativamente sencillo y atractivo hacer ese recorrido. Cuando yo hablo del recorrido sobre las historiografías, o sobre la historiografía de la psicología y del psicoanálisis, a lo que me estoy refiriendo es a valorar cómo se hace la historia, cómo se reconstruye el pasado, y realmente con algún momento de las historiografías, de las historias de la psicología,
y me preguntaba, bueno, ¿cómo se han hecho las historias del psicoanálisis en México? ¿Y qué elementos han tomado? Y me fui encontrando con sorpresas muy interesantes, ¿no? Después tenía yo algunos datos muy generales y encontraba las instituciones psicoanalíticas o los establecimientos, ahí vamos a ver que hay una diferencia que a mí me resultó muy útil, espero que a ustedes también les resulte como esclarecedora. Aparecieron en los años 50, pero eso era decir poco, faltaban algunos otros datos y articulaciones. Reconocer las formas de legitimación, eso es muy importante para mí. El saber se va legitimando, es decir, la gente, los otros espacios sociales van reconociendo un saber, una ciencia, y le van dando un reconocimiento social, y la van ubicando, ¿no? A eso yo llamo legitimación. ¿Y cómo fue que eso ocurrió en México? ¿A partir de qué circunstancias? ¿Quiénes? ¿Qué protagonistas sociales fueron impulsando esa legitimación? Que tiene que ver con que se reconozca la labor cotidiana que hace uno como profesionista todos los días, ¿no? O sea, el psicoanálisis, ya alguien nos llama por teléfono y dice, oiga, me recomendaron con usted o vi que usted trabajó o expuso en tal lugar, quisiera trabajar con usted, quisiera iniciar un proceso. Pues gracias a que hay una legitimación, un reconocimiento social, eso puede suceder, que alguien lo llame a uno por teléfono. Si no, eso no fuera posible, ¿no? Entonces, la denominación de legitimación me pareció muy importante y vi que esa legitimación se dio en el contexto de la institucionalización de la Revolución Mexicana. Entonces empezaron a aparecer ahí algunos cabos que se empecé a atar, ¿no? Es importante ver una caracterización de lo que es la institución psicoanalítica. Son agrupaciones, la noción de institución tiene que ver con agrupaciones, con tensiones que se dan entre las agrupaciones, con mitos, con historias narradas en torno a esas agrupaciones. Y también la intención de que se transmita algo y se mantenga una cierta práctica. Ahí. También tiene que ver con las normas que sostienen esa institución. Entonces, el término institución me permitió ser más general, más abarcativo de los establecimientos, ¿no? Que tienen que ver con una particularidad muy sui generis y muy específica en tiempo y en espacio. Pero la institución psicoanalítica era como un marco de referencia más amplio y en ese sentido me ayudó. Y la retomé del socioanálisis, ¿no? En el socioanálisis encontramos a René Luró, La Passat, tiene que ver también con las propuestas de Cornelius Castoriadis. Y hay un elemento importante que me llamó mucho la atención a medida que yo recorría los argumentos de estos personajes, ¿no? La novela institucional. Hay dramas de pasión importantes en cualquier institución. Y yo había oído, ¿no? Esto que normalmente nosotros escuchamos como chismes, que uno dice, bueno, hablar mal o bien de las personas, mal o bien de los marcos teóricos. Esto me resonaba mucho, me desconcertaba, uno también lo hace, pero con el afán de ir un poco más allá y de entender en qué se sostienen esos relatos, ¿no? ¿Cómo es que se sostienen? ¿Para qué se sostienen? Trascender ese momento con el afán de darle inteligibilidad a los relatos cruzados y que impactan, que tienen que ver con el placer, con las filiaciones. Entonces aparece esta idea de novela institucional y dije, es que yo he estado oyendo mucho de esta novela institucional y quisiera ver si eso es el psicoanálisis nada más, ¿no? En México, o hay otras cosas. Y en ese sentido me empezó a ayudar mucho esta idea de novela institucional.
y me permitió penetrar un poco en esta lógica. Las pertenencias, las referencias múltiples, esto es interesante porque las dobles y triples referencias de un psicoanalista que se afilia a un establecimiento, a otro, y que tiene problemas por eso, porque está en varios espacios, ¿no? Pero yo recuerdo mucho una cita de Freud en Psicología de las Masas de Análisis del Yo, que concibe al sujeto, al yo, como un precipitado de identificaciones. Entonces, si tenemos ciertas filiaciones, es porque migramos de un lugar a otro, de un espacio a otro, entonces es difícil tener una pertenencia y solo una, ¿no? Porque el yo se mueve hacia diferentes lados, diferentes voces le llama, uno ama a diferentes personas o quiere diferentes personas, se pelea con personas que están en distintos lugares, y eso marca también el campo de la institución, arma la institución, ¿no? Entonces me interesaba también, antes de los establecimientos, ¿qué había pasado? ¿Qué estaba? ¿Los establecimientos surgieron así espontáneamente o algo de eso venía trabajándose, algo que referís al saber psicoanalítico? ¿Quién lo convocó? Los agentes estaban, digamos, convocando al psicoanálisis para dar cuenta de qué prácticas, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, fueron apareciendo muchas dudas que me desconcertaban, me confundían un poco, pero afortunadamente el trabajo fue, digamos, esclareciendo un poco. También aquí aparecen muchas dudas. Lo que estaba pasando antes de que surgieran los establecimientos, ¿no? O en torno a lo que estaba pasando antes. ¿Qué demandas surgían? ¿Qué encargos? ¿Por qué hay psicoanálisis? En una ocasión estaba yo platicando con uno de los asesores que después fueron sinodales. Decía, no, es que la gente empezó a necesitar el psicoanalista. Y a mí me decía, pero ¿cómo? O sea, ¿pero cómo le llegó esa información a la gente? Hay un psicoanalista. Y esa duda, ya la demanda, ¿no? El encargo social. Y fue realmente muy interesante la pregunta y no quedarme, que es una necesidad, es una forma, a mí me ayuda, ¿no? Pero a veces sí se ve un anexio. No quedarse con esa primera respuesta, ¿no? Que parecía muy congruente, sí, la era psicoanalista, pero eso no me satisfizo en ese momento, entonces empecé a ver qué pasaba con las demandas y me di cuenta que las demandas no eran una, los encargos no eran un poco, había un montón de demandas que fueron apareciendo en distintos momentos de la historia de nuestro país y que esas demandas eran contradictorias, tenían que ver con los agentes, a veces con una persona en particular, o con grupos reducidos, o con temáticas que estaban atravesando el devenir de lo que yo llamé, obviamente siguiendo algunos autores que han hablado de la revolución institucionalizada o de la fallida revolución. Entonces fue interesante empezar a ver cómo se tejía una red que a mí me permitía dar ciertos brincos, ¿no? Y mover terreno que al principio era pantanoso y me hundía en ese terreno. Después ya gravitaba con cierta fuerza y cierta consistencia, ¿no? Lo primero fue revisar las historias, después de analizar estas dimensiones de la institución, qué era la institución, qué es la génesis institucional, y después ver cómo hacían las historias. Y eso fue muy interesante, porque en una hojita en un artículo pequeño decía la historia del psicoanálisis en México. Esto a mí me sonaba muy sorpresivo. Un texto que a mí me marcó mucho fue el encuentro con el texto de Elizabeth Rubinés. Son 3 tomos de un texto que, además, el nombre del texto, fíjense nada más como la batalla de los 100 años, para dar cuenta de lo que sucedió en Francia.
y de repente yo me encontraba un texto de 4 hojas que decía la historia del psicoanálisis en México. O sea, lo primero que aparecía en mi cabeza era una censura, un cuestionamiento, ¿no? Pero después dije, no, hay que lidiar con ese cuestionamiento, hay que elaborarlo y ver por qué escriben, por qué ellos creen que dan cuenta de la historia en tan poquitas hojas, en tan poquitas líneas, ¿no? Y evidentemente fueron apareciendo cosas muy interesantes, ¿no? Muestran lo que era el pasado de una institución, de un establecimiento, y no sé, y ahí estaba ya. ¿Se acuerdan que yo les había hablado de la palabra legitimación? Pues ahí, al reconstruir la historia, se estaba legitimando. Y entonces se estaba legitimando antes que nos legitimaba, parece ser, estoy diciendo lo mismo, pero no. Una cosa es intentar legitimarse y otra cosa es que el que escucha, donde uno se mueve, lo legitima. Entonces, y daba cuenta de lo que sucedió y también de las cosas que habían pasado y excluía muchas cosas de la historia. A mí, conforme iba yo leyendo el texto, me aparecían muchas preguntas, muchas interrogantes. Esta metodología de la interrogación, de la pregunta, precisamente que tiene que ver con la historiografía, a mí me ayudó mucho, porque entonces se desbordaban las preguntas, me confundía mucho, yo decía, ¿dónde encuentro yo respuesta a estas preguntas? Entonces, los datos que aparecían ahí orientaban, aparecían como brújulas, ¿no? Entonces yo ponía un montón de brújulas en la mesa y decía, bueno, ¿para dónde camino? Me hacía unas bolas terribles. Ustedes, si exploran las páginas del texto, se darán cuenta de esa desorientación en algún momento. De modo uno tiene que dar cuenta de eso, ¿no? Pero creo que también se esclarecen algunos panoramas y alumbran algunas zonas, ¿no? Entonces, yo veía que era necesario ver cómo el psicoanálisis se había insertado. No solamente estos esfuerzos por legitimación de esas instituciones o dar cuenta del devenir de una agrupación. Yo creía que era necesario trabajar. Afortunadamente, en muchos de los textos que yo encontré con esa labor historiográfica, veía yo muchas pistas y muchas cosas muy valiosas, ¿no? Un texto de Roberto Castro, lo recuerdo, porque me ayudó mucho a pensar esta inserción social del psicoanálisis. Decía yo, regresando al tema de la demanda, no se percibe la sociedad de demanda, los agentes específicos que demandan, no se apela a la reflexión, no se problematice cómo se recibe el psicoanálisis. Si se dan cuenta, platicaba yo con una verdad que es un exalumno, mi amigo ahora, ¿qué imagen se tiene ahora del psicoanálisis en Barcelona? Y dice, está mejor el psicoanálisis. Hay una imagen más consolidada del psicoanalista y de la labor del psicoanálisis. Y yo me preguntaba, bueno, ¿qué pasa con la imagen? ¿Cómo recibe la gente? ¿Cómo se construye esa imagen? ¿Cómo se construye un público para el psicoanálisis que quiera oír hablar del psicoanálisis y que quiera acudir a un diván y empezar a asociar libremente, ¿no? Por eso el asunto de la imagen me interesaba tanto. Y este asunto de concebir a la institución psicoanalítica y a los establecimientos psicoanalíticos como me interesa mucho. Yo no estoy para nada de acuerdo que se diga que el psicoanálisis no ha establecido nexos con la cultura. Este es un pleito que no les voy a contar en detalle, pero sí es importante, como algunos dicen, es que no se han conectado con la cultura del psicoanálisis. Yo digo, ¿cómo no? Hay mucha cultura psicoanalítica en México. Afortunadamente, yo he tenido compañeros que han estado interesados, se han hecho coloquios, reuniones acerca del psicoanálisis en México, de la psiquiatría,
el Instituto Mora a participar. Marta Reynoso hace algunos años promovió un encuentro de gente que estaba interesada en el psicoanálisis. Eso es cultura. Si por cultura vemos, no tenemos esta idea cerrada de que la cultura es los que pintan, los que escriben, ¿no? O sea, no, yo no estoy de acuerdo con los medios masivos de comunicación, no estoy de acuerdo para nada con esa concepción de cultura. A partir de lo que es el malestar en la cultura, tótem y tabú, tenemos otra idea de cultura. Hay mitos, ritos, hay padres, hay tótems en la cultura, y acá tenemos. De esto damos cuenta un poco. Se ha generado una cultura psicoanalítica, y en esa medida nosotros decimos, acá hay cultura psicoanalítica, se ha generado cultura y ha establecido nexos con otras estructuras culturales en nuestro país. Y ha sido atravesada, al mismo tiempo, ha atravesado esta institución otros ámbitos de la cultura. Entonces, que no haya penetrado como un ideal de cultura, o que no haya establecido nexos ideales como los que nos habitan, de repente, todos nos habitan los ideales, que prefiguremos que tenga una fuerza importante en la literatura, en la pintura, y que esa fuerza sea sostenida. Esa es otra idea, pero creo que tiene más que ver con nuestros ideales que con una realidad muy interesante. Entonces, una pregunta también es, ¿cómo el saber del inconsciente, qué efectos ha tenido en nuestra estructura social? Hablo del Freud mexicano, y aquí ya empecé más o menos a ordenar. Después de una investigación y muchas preguntas, me di cuenta en qué momento, a principios del siglo, las primeras décadas del siglo, empezaron a aparecer cosas. Estas eran unas preguntas, y vi que, digamos, relativamente fácil se podían contestar, a medida que uno iba investigando, ¿no? El hecho de, fíjense los años, estos personajes, en el contexto de aludir a la responsabilidad de los alienados, empezaron a retomar a Freud. Por lo menos, Alfonso Millán era un médico, aquí se mezclan médicos y abogados, que tratan, que leer a Freud, algunos a sentirse incómodos por lo que no hizo, ¿no? Por lo que no leyó, porque hay textos, hay tesis de medicina que buscan entender un poco lo que decía Freud, entender a partir de lo que decía Freud también los problemas que ellos les interesaban en su práctica, y de repente, por leer otras cosas, como que no pude tener acceso a esos textos, ¿no? Entonces hay vacíos en el texto que quisiera yo llenar de alguna manera, todavía estoy pensando cómo, ¿no? Pero estos son algunos de los autores que encontré y que hablaban de Freud. Algunos hacían hasta una apología, es decir, ensalzaban el pensamiento freudiano para darle racionalidad a una de las temas donde necesitaban la racionalidad de la responsabilidad de los alienados, es decir, un enfermo mental, un asesinato que transgrede la ley, ¿es responsable o no? Y entonces el psicoanálisis acude ahí, auxilia como un elemento importante. Aquí, y encontrar esa carta en una revista, se llama Criminalia, de los años 30, fue impresionante. Esta es la respuesta de Freud a un texto que le regala Raúl Carrancá. Se lo regala a Freud, se lo envía. René Gallo dice, es que en la biblioteca de Freud uno encuentra ese texto de Carrancá. Yo no tenía el dato, pero pensaba que había tenido acceso Freud a este ensayo judicial de la psicotecnia, así denominan a la técnica o a la estrategia para dar cuenta de esta problemática que tenía. Y ahí están las palabras de Freud. Y aquí está el texto. O sea, esa es la carta que le mandaron a Raúl Carrancá y él la publica, ¿no? O sea, en verdad, para alguien que le interesa mucho
la historia del psicoanálisis, ver la carta, fue realmente conmovedor. Uno sabía que alguien le había enviado una carta, Freud, que se maneja así, pero ya verla en la revista es impresionante, ¿no? Esto es lo que dice Carrancá. Fíjense nada más, además, no hay establecimientos psicoanalíticos, no hay grupos psicoanalíticos, no hay práctica psicoanalítica, y fíjense nada más la claridad que tiene este autor, ¿no? El psicoanálisis va en busca del mundo inconsciente. Y ahí está, ya. Tiene que ver, es o no parte del yo. Está aludiendo ya a una problemática teórica importante. Tiene que ver con la infancia. Y como este texto, uno se va encontrando en esa época muchos textos más o menos en ese tenor. Claro que también hay textos que están dando otra idea de lo que es el psicoanálisis. Y aquí entro a otra vía de acceso al psicoanálisis. Es la vía de la mitología unificadora, como la llama Roger Bartra, de lo mexicano. Este tema, seguramente ustedes, si vienen de la psicología o de la sociología, han escuchado. ¿Qué es lo mexicano? ¿Qué distingue al mexicano? Es un tema que han trabajado muchos. Chávez, aquí la verdad, Chávez, Samuel Ramos, Octavio Paz, muchos psicoanalistas, ¿no? Entre ellos Santiago Domínguez, gente que también está en el ámbito de la psicología. ¿Qué es lo mexicano? Vamos a dar cuenta de lo mexicano. Samuel Ramos, en este texto del perfil del hombre y la cultura en México, recurre a lo mexicano. Recurre para entender lo mexicano al psicoanálisis y a una vía que trabaja con Adler. Adler, digamos, recupera los planteamientos de Adler. No, parece ser que sí estaba enterado de las distancias que hay entre Adler, que hubo en su momento entre Adler y Freud, pero no las introduce. Y se va más en la línea de Adler, pero está a su manera intentando un psicoanálisis de lo mexicano. Y es muy interesante leer el texto con esta idea y con esta premisa. Evidentemente, y ahí yo tuve que tomar una postura porque sí, no desprecio la literatura que se ha generado sobre el tema, y más bien me parece un documento histórico, pero no comparto pues, muchas de las cosas que ahí aparecen. Sé que voy a sonar muy irreverente y pido disculpas por eso, ni siquiera lo que plantea bellamente, porque plantea de una manera muy linda, Octavio Paz, en El laberinto de la soledad. Pero él se introduce en esta lógica de dar cuenta de lo mexicano. Pero en verdad está en una tradición donde nosotros pensamos que lo mexicano es realmente un mito. Pero si se dan cuenta, también está conformándose una, digamos, una escena institucional o que precede los establecimientos, pero donde ya el psicoanálisis está circulando en el ambiente cultural. Y ya empezamos a ver las demandas. Recuerden esta idea de las demandas, ¿no? ¿Quién está demandando y qué? Al psicoanálisis retoma de ahí para dar cuenta de lo mexicano. Retoma de ahí para dar cuenta de lo que es la... gracias, qué amable. Para dar cuenta de lo que es este problema de la responsabilidad de los alienados. No quisiera entrar en detalles, pero Carrancá se avienta a la puntada de hacerle un psicoanálisis a alguien que mata a su esposa. Lo tira en el diván. Dice, a ver, vamos, usted empieza a asociar libremente. Narra algunas de las cosas que vienen en este texto. Es maravilloso. También Gallo se enfrentó con Rubén Gallo, que es otro autor que se interesó por este tema. Y él mismo, y ese es un dato que yo no encontré, hace referencia al que asesinó a Trotsky, le hicieron todo un psicoanálisis complementado con una batería de pruebas para ver la razón, la oscura razón que llevó a que cometiera el asesinato. Entonces es muy interesante, ahí están las demandas. Gente que viene de la universidad, gente que viene del derecho, de la medicina, porque recuerden que eran médicos
y abogados, tiene la demanda, le está demandando, le hace un encargo al psicoanálisis, se vincula con el psicoanálisis y, ojo, ellos se van legitimando. Desde la Castañeda, que es importante, no lo menciono ahorita, pero está detallado en el libro, son los médicos los que se hacen cargo de la enfermedad mental. Y el Estado los legitima en ese espacio. Les dice, ustedes se van a hacer cargo, señores, en el siglo XX de la enfermedad mental. Ya se hacen cargo, pero ahora tienen un espacio, tienen un establecimiento, y a ver, en menuda tarea metieron a los médicos, ¿no? En ese momento. Y los médicos asumieron con muchas dificultades el encargo. Y poco a poco se va viendo el lugar, porque además es importante decirlo, no lo comento en las diapositivas, pero se pensaba que el psicoanálisis era un saber científico. Esto es fundamental, porque no se dudaba. Algunos que estaban en la fisiología y que estaban ya, porque también estaban en el asunto de las drogas, de los fármacos con fuerza, pero todavía no llegaba a los niveles que ahora nos encontramos, ¿no? Estaban dudando un poco del psicoanálisis, pero en general, quien decía psicoanálisis decía cientificidad. El psicoanálisis era un saber científico. Después, como todos sabemos, es toda una polémica, si el psicoanálisis es o no ciencia, ¿no? Me acuerdo que hasta un día hubo un programa en la televisión donde un psicoanalista fue y se discutía un programa que se llamaba El Ring, si el psicoanálisis era o no científico. Y bueno, no nos fue muy bien. No salimos muy bien, porque además estaba del otro lado el conductismo. Entonces, sí, la batalla fue cruenta, bastante cruenta. Los años 40 y los 50, los fabulosos 50, porque ahí apareció el psicoanálisis en tanto establecimiento, pero vean que ya traía la legitimación. El ponerle el rótulo del científico, o el adjetivo de que era una ciencia científica, era, valga la redundancia, de que una disciplina científica, quiero decir, estaba ya dándole una legitimación, y quien le daba la legitimidad era los médicos, los abogados, los filósofos, y también entraban en polémica con ellos. Era muy interesante. Ezequiel Adeodato Chávez polemiza. Es muy interesante porque en esta polémica ellos se legitiman, ¿no? Y obviamente Ezequiel Adeodato Chávez tiene muchos cuestionamientos al psicoanálisis. No entra al debate así Samuel Ramos, ¿no? Más bien lo recupera. Y aquí es importante que nos demos cuenta, lo señalo en el texto, son lecturas, interpretaciones, tal y como ahora están, interpretaciones del saber psicoanalítico, que esas interpretaciones le permiten a ciertos profesionales de ese momento, como ahora, pues establecer una práctica y dar luz a lo que ellos van haciendo todos los días. En los años 40 y en los 50 ya empiezan a aparecer los establecimientos, y es realmente importante, ¿no? Porque ya el hecho de que aparezcan los establecimientos va dando, digamos, muestras de la fuerza y del contacto con el ámbito clínico sostenido, no solamente una experiencia hallada como la que, digamos, produjo o la que se realizó con Carrancá o algunos otros médicos o abogados, ¿no? Aquí vemos dos disciplinas en juego, y luego aparecerá una tercera, la psicología, ¿no? Pero la psiquiatría y el psicoanálisis están en juego. No hay especialidad en psiquiatría, no hay especialidad en psicoanálisis. Entonces se van a matar dos pájaros de un tiro. Se conforma la especialidad en psiquiatría y el psicoanálisis entra por la puerta grande. O sea, el psicoanálisis se legitima recíprocamente. En los estudios, en los currícula de digamos, de los primeros programas de psiquiatría en la facultad, está el psicoanálisis de manera fuerte, presente, y ahí viene lo interesante. Estos personajes están a la cabeza
ocupando puestos importantes en la salud mental en nuestro país. Varios de estos que están ahí en la mina fueron directores de la Castañeda o han ido al extranjero, como el caso de Ramón de la Fuente, papá, no, Ramón es un hijo, Ramón de la Fuente es el papá, fueron al extranjero a formarse, a especializarse y llegan con mucha, digamos, fuerza política. Aquí es importante ver el lugar político que tienen estos médicos, que, digamos, eso explica mucho el lugar que tuvo ese país. La psiquiatría está, pero también está ahí dos temas. La psicoterapia es el campo. Muchos de estos médicos van haciendo ya psicoterapia. Ojo, sin estar formados como psicoterapeutas, sin estar formados como psiquiatras. No hay escuelas de psiquiatría, no hay escuelas de psicoanálisis, pero ellos están ahí. Y es muy interesante pensar, imaginar qué pasa con el tema. Yo sé que es un concepto de debate, pero es también muy importante. El tema de la contratransferencia. ¿Qué sucede con ellos, ¿no? Y creo que lo que viene después, el personaje que viene después, y el hecho de que se vayan muchos médicos al extranjero, tiene que ver con ellos. Los de la AP me decían, es que de repente yo me ponía en el diván y luego le decía, ahora te toca. Y entonces el otro me analizaba, así lo narra, y uno, hay quien puede decir, no, es que eso no era, pero hay que tomarlo como un dato histórico, como un elemento que está consolidando. Se nota la pasión por el psicoanálisis. Pues si no hay psicoanalistas, pues tú que eres mi amigo, y que ya hemos leído a Freud, pues psicoanalízame a mí. Es una experiencia, yo lo sé, muy silvestre, y suena ridículo, pero yo les pido por favor que contextualicemos estas prácticas, que no eran escasas. Mucha gente llegaba y empezaba a pedir psicoanálisis, demandar psicoanálisis a quien había leído o conformaba grupos de lectura en torno a Freud o a algunos autores, ¿no? Yo pongo datos ahí y realmente es sorpresivo, conmovedor y esclarecedor, porque entonces, fíjense, ya los agentes que demandan son los médicos y la demanda se diversifica. Demandar a Freud, que ya murió, un saber para operar. Y lo que hacen ellos es operar, es decir, llevar a cabo una práctica de su saber, o con este saber que extraen, este conocimiento, ¿no? Yo sé que el tema de la relación saber-conocimiento es un tema de debate, pero la psicoterapia ya está haciendo campo, y vemos textos de los años 40 realmente conmovedores, bien interesantes respecto a esta práctica. Yo meto ahí algunos ejemplos que a mí me parecieron que debería de conocer la gente que se interese en esto, porque realmente nos está mostrando el énfasis, la claridad, la pasión, el interés por el psicoanálisis. Pero también estaba la vía, que es importante, que mencioné, de los que dudan y los que tienen otra visión de lo que es ciencia, la fisiología, la farmacología, y es muy interesante porque entonces empiezan a convivir y a verse en el horizonte la diversidad. Bueno, me voy a parar un poquito. Los establecimientos en Estados Unidos y este desplazamiento de Viena a Estados Unidos o de Europa a Estados Unidos por la Segunda Guerra Mundial, es importante que lo ubiquemos, es crucial, ¿no? Se dice que la clínica psicoanalítica era realmente, y la psiquiatría y la psicología, era muy importante. Entonces, las fronteras no estaban muy claras, cosa que favoreció mucho el auge, el ímpetu que se le daba a todas las disciplinas. Entonces, ahí las relaciones, los matrimonios, las distancias entre la psicología, la psiquiatría, el psicoanálisis en Estados Unidos y en México fueron muy interesantes. Aquí están algunas referencias al contexto. Es importante ver cómo un personaje como Erich Fromm sintetiza toda esta trama, ¿no? Y al llegar a nuestro país,
pues los médicos que no habían tenido psicoterapia, que saben que Freud viene con su mujer a que ella tome unos baños ahí en unas aguas termales, por el problema en los huesos que tenía, de inmediato van y le plantean la necesidad de que Freud se haga su psicoanalista, venga a dar conferencias, o sea, demandan un saber a Freud. Y entonces Freud, pues con varias problemáticas que trae a cuestas con la institución psicoanalítica a nivel internacional, pues con mucha lucidez, con mucha pericia, ve en México un espacio de legitimación que se estaba tambaleando con sus grupos, que había tenido fuertes desavenencias con sus grupos en Estados Unidos, ¿no? En principio con la Escuela de Francia, que ya dudaba de que Freud fuera un psicoanalista, y luego con la internacional, que también pone en duda que sea un psicoanalista, ¿no? Entonces, pues parece ser, bueno, lo que voy a decir parece extremo, pero parece que los únicos que consideraban psicoanalistas, ¿no?, eran los mexicanos. Estoy siendo muy grosero con lo que estoy diciendo, ¿no? Pero ellos legitiman, y aquí hace gran parte de su obra, tiene interlocutores. Es interesante porque todos estos personajes que menciono fueron los discípulos de Freud, los pacientes de Freud. Sí, lo dijo sin ningún empacho la hija de Aniceto Alamoni, ¿no? Se les llamaban los 13 apóstoles, y ellos en varios textos así los dicen. Imagínense nada más el lugar donde colocan a Freud. Hay textos donde uno, e insisto, esta tentación de decir eso no es psicoanálisis aparecía en mí en cada momento, pero afortunadamente me jalaba y me atraía más la lectura de lo que iba pasando. Porque, bueno, es que es una lectura de Freud. Freud lee a su manera a Freud, y además está en un contexto particular. El culturalismo en Estados Unidos tiene una fuerza, una potencia muy grande, ¿sí? Están muchos haciendo antropología y al mismo tiempo psicoanálisis en Estados Unidos. Se entiende, trato de dibujar un poco ese panorama, ¿no? Y fue interesante el psicoanálisis humanista. Fíjense nada más, personajes que seguro les va a sonar el nombre. Se me escapó ahorita el nombre del japonés que vino acá. Espero que no lo recuerde, pero está Jodorowsky. Ese es Jodorowsky maduro, joven maduro. Marcel Marceau, que viene y Freud arma un currículum, dice que les dé clase estos personajes. Ramón Shirao. Podemos cuestionar a Freud si hace o no psicoanálisis, pero también vale la pena que pensemos el vínculo que se establece en México entre las ciencias sociales y el psicoanálisis, a partir de la perspectiva freudiana. O sea, vamos a ver qué pasa con la filosofía. Yo entrevisté a Mario Cárdenas Trigo, un entrañable profesor de la FES Iztacala, que en algún momento trabajamos juntos en un proyecto de clínica, y me decía, es que él fue paciente de Freud también, es que estar en el curso era maravilloso. Llegaba cada quien y hablaba de sus cosas, ¿no? Del cuerpo, de todos los planteamientos que traía Jodorowsky, del cine, del teatro, el Ramón Shirao y otros filósofos. Entonces era realmente interesante. Se formaban al calor de las ciencias sociales y con una lectura de Freud, pero sí leían a Freud, ¿no? Bueno, hay otros, estos médicos fueron profesores de muchos de los que se fueron a Argentina, a Europa, a Estados Unidos, a formarse como psicoanalistas.
Entonces, aquí están algunos nombres de los que fueron. En este éxodo, y que se formaron con gente que es de todos nuestros respetos, ¿no? O sea, con gente que formó la institución psicoanalítica argentina, que era de renombre en ese momento, que aún tiene una tradición importante para la historia del psicoanálisis, yo creo que ya incluso a nivel internacional, y que empezaban a tomar seminarios. Me decía Santiago Ramírez, yo voy a hacer traducciones a Enrique Pichón Rivera, ¿sí? Yo traducía las cosas de las que iba, ayudaba a conformar ahí algunos textos, ¿no? El trabajo con cada uno de estos personajes es realmente interesante, y ver que ellos fueron sus analistas, ¿no? Ahí hay algunos detalles en torno a quién analizó a quién, ¿no? Y regresan, pero ya está Fromm acá. Y con el intento de Fromm, con el intento de gobernar o de ser el líder de la institución y de integrarlos, ¿no? Fíjense, la demanda es de los propios psicoanalistas, de que haya psicoanálisis. Esto es algo muy freudiano. O sea, uno tiene que decirle al mundo, como psicoanalista, que hay psicoanálisis. Eso fue lo que hizo Freud. Y le fue difícil, pero también tuvo sus ventajas para él, ¿no? O sea, la gente no va a decir, ¿dónde hay psicoanalistas? No. Él y los médicos empezaron a crear la cultura psicoanalítica, que ya tenía ciertas bases, pero en los 50, y por eso puede parecer exagerada la expresión, los fabulosos 50, ¿no? Pero para mí realmente fueron esos. O sea, mucha pasión, mucha gente que se involucró, mucha polémica, porque efectivamente no se pudo lograr la relación entre los freudianos y los freudianos que venían de Argentina, por cuestiones teóricas, pero también por cuestiones gremiales, ¿no? Porque además los que venían de Argentina tenían un nexo muy nítido y nada tenso con la internacional psicoanalítica. Entonces, pues para nada querían una relación con alguien que había sido muy cuestionado por la internacional. Pero si ¿cómo te analizas o cómo te empezaste a analizar con alguien que no hablaba bien el español? Que de repente uno no le caía el 20 y cuando lo ve en los textos dice, claro, ¿cómo le hacía, no? O sea, Fromm hablaba inglés, habría que ver que también, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los mexicanos? ¿En qué idioma se analizaba, no? Detalles así que hacen estallar la imaginación e interesarse más por lo que iba pasando en ese momento, ¿no? Aquí están personas muy respetables. Para mí, yo tuve la oportunidad de entrevistar a José Luis González Chagoyán, muchas anécdotas al respecto, y me daba algunos detalles, ¿no? No quiso que se grabara la entrevista, entonces no hay un documento, sino notas y una reconstrucción un poco, ahí ya se imaginarán, con la sorpresa, el azoro de las cosas que iba comentando y la imposibilidad de que se grabara, porque yo era un completo desconocido para él, no tenía ningún nexo, y porque además supongo que eso, lo que quería contar, nos vimos en un restaurante ahí en Miguel Ángel de Quevedo, donde él acostumbraba a ir a cenar, pues fue saliendo poco a poco, ¿no? En 2 o 3 entrevistas. Pero el espíritu del psicoanálisis, y esto sé que suena muy metafísico, ya estaba presente. Ya estaba la potencia del psicoanálisis. Ya estaba el Freud mexicano dando, digamos, problemas y también entrando al campo del psicoanálisis. Aquí empiezan ya algunos datos de cómo fue, digamos, legitimada internacionalmente la APM y cómo fueron apareciendo otros grupos que en el extranjero lo apoyan, ¿sí? Apoyan este proyecto.
En los 60 empieza otra forma. Miren, suena obvio, vale la pena decirlo, ¿no? Pero vale la pena señalarlo. Hasta aquí, los médicos son los únicos que pueden ejercer el psicoanálisis. Este dato es fundamental. Porque no solamente Fromm no era médico, pero es curioso que él esté analizando a los médicos y el instituto que él crea se cierre a la práctica de los no médicos. Hay toda una historia que se trata de bordear ahí acerca de los requisitos para ser psicoanalista, de las normas que están en cada uno de estos dos grandes ámbitos, que son el instituto y el APM, el Instituto Frommiano y el APM, durante los años 50, para entender un poco la lógica, ¿no? Y sostener, cómo se sostiene. Pero el psicoanálisis está ya avanzando. Y en 1965 empieza la Asociación Mexicana de Psicoterapia Psicoanalítica, 2 años antes de AMPAG. Y hay toda una trama muy interesante, ahí es donde se ve, traté de no meterme, aunque los iban contando y iban aludiendo a la gente entrevistada y los textos a los que tuve oportunidad de acceder. No quise no introducir estas como lecturas que sonaban más a chisme, sino ubicar polémicas, ¿no? Que creía yo que trajeron cosas fructíferas a lo que fue el desarrollo del psicoanálisis en México, a la cultura psicoanalítica en México. Polémicas bien interesantes decía, no, es que si nos vamos con la AMPAG, pues se va a abaratar el psicoanálisis. Entonces, van a entrar por la cocina, expresiones así que denotaban que eso no, o decían, ¿y cómo vamos a estar ahora nosotros psicoanalistas? Nos tenemos que estar en el grupo. Me acuerdo que José Luis González Chagoyán decía, es que a mí me encantaba hacer grupo, pero así lo decía con una fuerza clara, a mí me encantaba hacer grupo. Y de veras, por ahí en grupos Mamut, decía, ¿no? Un trabajo de gran cantidad de gente en un grupo analítico, ¿no? Que de repente suena muy desconcertante para los que no tenemos mucha experiencia en el campo grupal. Pero se veía la pasión, entonces él funda, ¿no? Él trabaja en la fundación de AMPAG, pero por supuesto esto genera mucha tensión en la APM. Detalles que en los cuales no puedo entrar, pero que se relacionan, por ejemplo, con el monasterio en Cuernavaca, con la experiencia de la energía, que afortunadamente ya han trabajado otros autores contemporáneos a nosotros, ¿no? Como Juan Limanovis, que me acaba de decir, hablan que ya salió su texto, ¿no? Y bueno, pues no me he dicho que cuando se presenta, porque yo sí creo que es un texto muy valioso. Además, la labor de Juan Limanovis es así, de filigrana, porque va y retoma las sesiones, los documentos de las sesiones y los analiza. Entonces es muy interesante la experiencia de estos 3 analistas que estuvieron participando en todo, básicamente, en esta experiencia y las consecuencias políticas para la institución religiosa y para la institución psicoanalítica. Por eso yo hablo del pecado original del psicoanálisis, ¿no? Ahí, porque removió la estructura eclesiástica y removió la estructura psicoanalítica en México. Y ahí hasta hay una película, por cierto, ¿no? El monasterio de los buitres, que es interesante si uno la ve en el contexto, la lee en el contexto de lo que estaba pasando en esa época, es de los años 70, ¿no? Con actores renombrados y muy buenos, ¿no? Que precisamente fue de quien hubo problemas entre quien escribe el argumento y el propio, los psicoanalistas que participan en la experiencia. Y aquí ya empieza el cuestionamiento, afortunadamente, el cuestionamiento a los médicos, ¿no? Estas 2 instituciones de las que les hablaba estaban psicólogos. Es interesante ver cómo en el origen de la APM había una mujer
y no psicólogo. No, perdón, no médico, sino químico. Entonces, era la esposa de Remus, de José Remus, ¿no? A quien yo tuve la fortuna también de entrevistar. Es muy grato decirlo, ¿no? Porque la idea que los prejuicios, yo lo tengo que decir, era un prejuicio de ir a tocar las puertas de la APM, porque, pues yo, imagínense, formaba en Iztacala con gente que era lacaniana, con gente de izquierda. Entonces la APM tenía una imagen ante nosotros muy, pues, muy falsa, no explorada, no analizada. En cuanto yo empiezo a investigar y a ver cómo la gente te recibe con las puertas abiertas para las entrevistas, yo digo, no, pues, son los prejuicios que circulan en el mundo psicoanalítico y que a veces no nos permiten realmente colocarnos en el lugar de la ignorancia, ¿no? Y poder saber cosas. Pero ya se empieza a criticar y a cuestionar fuertemente, y además Santiago Ramírez ahí tiene un papel fundamental, porque él le interesa formar gente. Si hay médicos, esa generosidad que no solamente yo reconozco, ¿no? Sino que de muchos otros que trabajé. Mira, Pru, ya vamos terminando. Bueno, aquí está. Como la demanda de la emersión. Fíjense cómo el asunto de la demanda y el encargo es bien importante, ¿no? Por supuesto, también el entrar en análisis, lo trabaja muy bien este asunto de la demanda. Entonces, se trataba de ver si realmente tenían vocación. Fíjense nada más. Qué riesgos, ¿no? Qué aventura intelectual, emotiva, institucional por el ejercicio. Hay textos ahí que son realmente interesantes, ¿no? Y aparece lo que yo llamo la nueva cultura psicoanalítica, porque no solo es que se cuestionen a los médicos, que sean ellos los únicos psicoanalistas, sino toda la ola francesa, como yo la denomino, todo el freudomarxismo, esta gente que está muy interesada en cuestionar las instituciones, en Jacques Lacan como un personaje crucial, la traducción de los textos. Muchos ámbitos y muchas temáticas y muchas problemáticas que empiezan a cruzar la institución psicoanalítica, que empiezan a fortalecer, por más que haya un clima de cuestionamiento, empiezan a fortalecer la cultura psicoanalítica, precisamente por eso, ¿no? Porque hay diferentes orientaciones, la diversidad se empieza a hacer presente. Por eso yo llamo, retomando, no es mía la expresión, a mí me gustó mucho, es una expresión de Fernando González, la nueva cultura psicoanalítica. Yo la retomo y le saco mucho jugo, a mí me sirvió, por eso hablo de que le saco mucho jugo. Me permitió esclarecer los panoramas, los agentes, los personajes, cómo un personaje pasaba de una institución a otra. Nos vemos a Santiago Ramírez dando clase en la APM, de repente donde en Arquímedes, donde daban muchas mujeres, esa historia de las mujeres es bien impresionante, bien interesante. El papel, ¿no? No, nadie de la APM puede gobernar aquí, nosotros vamos, ¿no? Y nos vamos a organizar nosotras. ¿Sí? Y entrevistaba yo a la hermana de Silvia Rados, a Raquel Rados, y me narraba todas estas cosas. Bien interesante. Cómo la mujer dijo, no, pues no soy médico, pero quiero entrar al psicoanálisis, ¿no? Y se mueve y está ahí con un ímpetu para escuchar, ¿no? Para colocarse en el lugar del psicoanalista. Es todo un tema, yo creo que ahí se abre todo un tema de investigación del lugar de la mujer en el psicoanálisis en México. Muy interesante, todo un tema que creo que valdría la pena, porque ahorita los que estamos escribiendo somos hombres, ¿no? Que estamos escribiendo algo en torno a la historia del psicoanálisis, pero yo creo que la voz de la mujer en algún momento se va a hacer presente, porque las temáticas son variadas, ¿no? Bueno, viene un tema crucial, el exilio sudamericano, el impacto del exilio. Yo, más o menos al principio, decía, bueno, Juan Carlos Pla,
yo meto una frase y es muy interesante lo que dice Juan Carlos Plac. Yo lo meto como epígrafe de un capítulo, ¿no? 20, le dice Barriguete, aquí donde comen dos, comen tres. Sí, donde duermen dos, duermen tres. Y me lo dijo a mí en una entrevista, y yo decía, pues es que dice, ahí me voy a México. Tenía como varias posibilidades, ¿no? Y se viene a México, y afortunadamente se vienen muchos, y Milanger, y hablo más o menos del contexto, con un desconocimiento tremendo de lo que sucedió antes de que vinieran, ¿no? Pero que a mí me interesaba ver cómo vivían los psicoanalistas el psicoanálisis y cómo vivían las condiciones sociales, ¿no? De ese entonces. O sea, y cómo, qué rasgos tenía esa persecución a los trabajadores de la salud mental, porque se conforma toda una agrupación de trabajadores de la salud mental. Y hay muchos detalles que ahorita lamentablemente no pueden entrar digamos, hablar de pormenores, pero créanme que a mí me resulta. Y luego venía el problema, ¿cómo voy a organizar todo esto? ¿Cómo voy a presentar todo? ¿Qué presento y qué no? ¿Cómo voy a seleccionar? Y bueno, es el grado de implicación, ¿no? No es solamente la elección del tema, sino la selección. ¿A qué renuncia uno para que pueda salir el libro? En principio, para que pueda salir la tesis, yo me pueda titular, lo tengo que decir, mi interés nunca fue escribir un texto para que se publicara. Mi interés inicial era ubicarme en toda la institución psicoanalítica, ¿no? Afortunadamente hubo gente que le interesó, la UAM me dijo, pues es que eso valdría la pena que se publicara, mi asesor y otros dijeron, pues es que está interesante. A mí me gustó escribirlo, no sé si les resulta interesante a ustedes, eso ustedes lo dirán, pero a mí me resulta muy interesante y me ayuda a ubicar, que es algo que creo que hay, digamos, necesario para toda la gente que lleva a cabo una profesión, ubicarse en su propia profesión, ¿no? Aparecen nuevos problemas técnicos, nuevos problemas teóricos, la inserción de los psicoanalistas sudamericanos en los distintos espacios mexicanos, qué encuentran, ¿no? Cómo se relacionan, cómo se forman, abren espacios paralelos de formación. Por eso el término nueva cultura ya no necesita uno ir a la asociación, a la sociedad, al instituto. Alguien abre un seminario, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué? ¿Esto está bien, está mal? Pues ya lo abrió y ahí se forman y así se empezó a conformar una tradición, un nuevo modelo, ¿no? De formación. Y hay muchas consecuencias que vale la pena. Y ahí me quedo porque era mucho, porque además tenía que hacer un gordo para organizar todo y para poderlo presentar. Pero hay vetas, líneas, ¿no? Que se abren a cada paso que uno daba. ¿Qué pasaba con la psicología, por ejemplo, en la facultad? Se iba legitimando la psicología, pero era un estorbo el psicoanálisis. Eso es dramático, ¿no? La pugna entre los científicos y los psicoanalistas, entre los psicoanalistas de un bando y de otro, al interior de la facultad de Filosofía y Letras. Realmente interesante y ahí más o menos trato de ordenar las sociedades, las asociaciones, las revistas, los grupos, ¿no? Ahí de repente yo le preguntaba a José Coelho, bueno, ¿y los psicoanalistas qué hicieron en el 68? La respuesta fue muy grosera, ¿no? Yo no se las puedo decir, pero nos replegamos, ¿no? Y yo, a José Coelho, hay un gran respeto por la labor que ha hecho en psicocomunidad y por todo este vínculo entre psicoanálisis y la sociedad, ¿no? Entonces, es interesante, me dio bien para armar un texto que por ahí está circulando, que está a punto de salir, en trillas, sobre José Coelho, ¿no? O sea, muchos datos sueltos, muchos cabos sueltos quedaron, y afortunadamente surgieron demandas
solicitudes de organizar esas cosas que quedaban en el comunitario. Aquí están algunos de los personajes que vinieron a nuestro país y que habían, digamos, tomado distancia de asociaciones importantes en Argentina, ¿no? Y los lugares donde se insertaron. Y gente que los apoyó, o sea, es interesante la gratitud de la gente que yo entrevistaba con el pueblo mexicano y también sus críticas a las formas de operar de las instituciones del psicoanálisis. Y eso lo enriquece a uno, lo ubica con mucha claridad las instituciones, ¿no? Que dieron, digamos, la bienvenida a los exiliados. Estos son los terrenos donde se van ubicando, ¿no? En las universidades, en salud, abriendo las instituciones o los establecimientos psicoanalíticos, y la diversidad más potente, más fuerte, ¿no? Que este es un tema que a mí me gusta mucho, no se puede negar. Y de repente, también junto con la diversidad, los dogmatismos, ¿no? Que uno va entendiendo, y eso a mí fue hasta como colaboró mucho para mi salud mental, el trabajo de investigación, ¿no? Porque me fue ubicando las filiaciones, los maestros, mis amigos, que estaban muy dogmáticos, y decía, es que, pues es mi cuate, pero de repente ya no lo es, porque ya ahora, porque yo tengo una afiliación con él, y ya de repente me sacaron de una agrupación, y yo quería seguir en esa agrupación, pero como estaba con otro cuate, pues ya no soy de esa agrupación. Uy, sorpresas así de inmediato, que yo había firmado un acta de fundación, y de repente a los 3 meses me encuentro que ya hay otro acta de fundación, y que ya, pues se habían peleado los que habían encabezado, o que habían convocado. Entonces, una sorpresa, y esto ayuda a entender mucho. Entonces, ¿qué son filiación? Es la novela institucional en pleno que le toca vivir a uno en esta época, ¿no? A partir de los 80 entra uno como agente un poco pasivo a esa novela, pero los líderes, las figuras, los protagonistas parecen ser otros, ¿no? Bueno, ya no podemos hablar de hegemonía, y eso a mí me tranquiliza mucho, ¿no? De veras, es algo importante. Y las críticas a lo institucional también aparecieron. Bueno, yo quisiera dejarle ahí para que ustedes comentaran, platicáramos, no sé si también la gente de otras sedes quiere, tenemos acceso, pero yo les agradezco mucho su invitación. De verdad que hablar de lo que uno hace es muy narcisista, yo lo sé, pero qué bueno que les interese, que podamos compartir cosas que creo que son comunes, una historia común, y también señalar todo lo que falta por hacer, ¿no? Y es así también, les falta temas de investigación, temas de tesis, de problemas de investigación. ¿Y ahora de qué hago esto? ¿Cómo? Créanme que sobre este tema hay muchísimo, ¿no? Muchísimas preguntas, interrogantes que pueden ustedes abrir, y que valdría la pena tomar los documentos. Ahorita hay como varios textos, por lo menos 5 o 6 textos que ya están ahí a la mano. Uno puede platicar, puede conversar, artículos pequeños en revistas, en internet, textos amplios. Entonces creo que hay un interés por nuestro pasado, por nuestro presente y por nuestro futuro que vale la pena aprovechar. Muchas gracias por su atención y por haberme invitado. Si quieren hacer alguna participación, comentario, pregunta, y también invitamos a nuestra audiencia online para que nos hagan llegar las preguntas o comentarios que tengan para José Velasco. Bueno, en primer lugar, José, yo quiero agradecer el que hayas aceptado la invitación
por un lado, pero por otro lado también agradecer la perspectiva de tu trabajo. Es una perspectiva que me parece una perspectiva amable, una perspectiva seria, que permite efectivamente ver el psicoanálisis o la génesis de las instituciones desde este lado más de lo vincular. Sí, me parece que esta sería la diferencia con otras historiografías, así es como lo escucho yo, ¿no? Entonces, bueno, me parece que eso es muy valioso. Entiendo la serie de datos y de detalle que dentro de historizar un poquito más de 100 años es un poco complicado, porque estás hablando de 100 años aproximadamente de Samuel Ramos, ¿no? Y bueno, sí, pensar, hablar como Freud me encantó. Esto que tú dices de si Pla era pesimista, no lo dijiste así, pero así lo pensé con lo que dijiste. Freud era un pesimista, pero si bien Freud no tenía esperanza, Freud sí tenía esperanza. Entonces los dos son pesimistas y con esperanza, ¿no? A partir de pensar yo un poco en relación con que el psicoanálisis en México había empezado con Adler, realmente, ¿no? Me parece que ahí es donde hubo como una forma más larga de llegar al día de hoy, independientemente de todos estos movimientos sociales que han dado lugar a movimientos institucionales. Me parece que Adler, recuerdo que se me va el nombre, invitaron a Freud, y querían invitar a Freud a venir a México, y dijeron que no, que era mejor Adler porque era más clínico, era más técnico y era más importante las pruebas también. Entonces vino Adler en lugar de Freud, y fue el inicio. En México estoy hablando como de los 15 o de los 20, por ahí así más o menos, ¿no? Luego de todo esto, por supuesto que permaneció algo en la cultura, en toda la parte, sobre todo de la literatura, ¿no? Los poetas hablan más de eso, entonces retomarlo. Los psicoanalistas como que es algo que estuvo permeado, si bien no muy afamado, sí permeado. Y creo que un poco desentiendo en cuanto a lo cultural, hay como pequeños flashazos en las diferentes áreas culturales, pero tanto como inmerso me parece que seguimos trabajando en ello, ¿no? Porque aparece todavía como medio fragmentado. Cuando menos esta es también mi percepción, ¿no? Y bueno, esto un poco pensando que en la segunda mitad del siglo hubo, la perspectiva fue más bien desde la medicina, y entró por la medicina también el psicoanálisis, ¿no? A partir de todo el movimiento social, a partir del 68, efectivamente, de todo lo que sucede a nivel mundial, y luego con la migración sudamericana, me parece que sí hay un movimiento importante, ¿no? Yo soy de la primera generación de esta casa, y yo tuve de maestro a Miguel Talento. Ajá. Y bueno, desde ahí está toda esta parte también en relación con los movimientos, ¿no? Y lo que no sabía era lo de Carranca, y me llama la atención que, por ejemplo, Freud habla del padre primordial, totem tabú, y tú tomas esa carta para hablar de la génesis social en México. Y entonces mi pregunta es que en ambos, otra vez haciéndolos coincidir, no sé si forzadamente, pero en realidad surgió, es a través de un muerto, ¿no? De este muerto que sigue habitando a todos.
pensando en el padre prehistórico, ¿no? Y el asesinato y todas las leyes que se fundan alrededor de este padre totémico habiendo sido asesinado por los hijos, ¿no? Sí, creo que queda algo, digo, hay muchas cosas que podría decir, pero lo único, quiero terminar mi intervención con esta invitación que haces, el lugar de la mujer en el psicoanálisis en México. Entonces, retomarlo y bueno, a ver qué hacemos con ello. Sí. Muchas gracias, José. ¿Algo más? Tú ibas a intervenir. Sí. Sí, yo tengo una pregunta. Me gustó mucho toda su exposición, realmente. Sin embargo, me gustaría saber su opinión personal sobre el papel que está jugando actualmente el psicoanálisis en México. Porque hay muchas instituciones que lo están haciendo. Yo no sabría decirles si lo están haciendo mal o si lo están haciendo bien, ¿no? Es difícil como determinar eso, cuáles son los criterios, ¿no? Para determinar qué institución lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Sin embargo, pues, por ejemplo, aquí en Sociedad Freudiana se está haciendo las transmisiones en vivo para poder hacerle llegar a mucho más personas este tipo de eventos, de conferencias, de seminarios, etcétera, ¿no? Están trayendo gente de otros lados que están pudiendo verlos en otras partes, inclusive de Latinoamérica, ¿no? Entonces, a mí mi pregunta es en específico, si esta es toda la historia del psicoanálisis que, resumida, habría que leer su libro, ¿no? Entonces, ¿cuál es, o mejor dicho, qué postura, la primera sería, qué postura está jugando ahorita actualmente las instituciones psicoanalíticas y el psicoanálisis en la sociedad, ¿no? Habiendo estudiado toda esta historia, o sea, qué diferencias hay también, ¿no? Y la otra sería, ¿hacia dónde se está dirigiendo el psicoanálisis? ¿Vale? Porque, pues, hay muchísimas cosas, hay escuelas que están trabajando en los recursorios, ¿no? Hay escuelas que están trabajando con cuestiones sociales. O sea, hay gente que únicamente dice, no, pues eso no es psicoanálisis, el psicoanálisis se enfoca únicamente a la individualidad en el sentido de un diván, ¿no? Entonces, mi pregunta son esas dos, ¿no? Básicamente, ¿qué papel juega actualmente y hacia dónde se está dirigiendo desde su perspectiva? Sí se puede responder, ¿no? Pues yo respondo en esta lógica de que hay una cultura psicoanalítica y yo estoy como muy contento de veras que la gente se interese, que sé que hay muchos establecimientos y que de repente a mí me preocupa que no nos cuidemos, que haya... Yo me acuerdo mucho de esta expresión de Foucault, paradójica, por cierto, que dice el cuidado de sí, ¿sí? Cuidarse. Creo que hay, ustedes pueden preguntar, ¿qué tiene que ver Foucault? Porque cuidado de sí. Porque precisamente creo que como institución, en esta idea de que el establecimiento, sino que hay establecimientos que ofertan, que promueven el psicoanálisis, que se critican entre ellas por el tipo de ofertas. Bueno, habría que pensar si no estamos como nosotros mismos agrediéndonos. Eso es el principio, ¿no? O sea, si hay psicoanálisis, si hay tanto, a mí Gerber decía hace unos días, ¿no? Qué bueno, ¿no? Que haya otro evento más de psicoanálisis, o que de lo que hablen, pero que haya otro evento. Y si va poca o mucha gente, no importa, pero que haya otro. Algunos son convocados y algunos van, o muchos son convocados, pero está. El psicoanálisis yo creo que sigue vivo, o sea, porque el inconsciente sigue vivo, porque hay gente que quiere saber sobre por qué hace lo que hace, por qué se agrede, por qué agrede al otro, por qué tiene sus síntomas. Y en esa medida yo no me gusta plantearlo en términos de que si soy
pesimista o positivo. No, optimista, perdón. Es que iba a decir positivo. Bueno, seguro, positivo, sí, pues, seguro se cuela por ahí lo positivista en algún momento, pues no lo llevan las venas de repente. La idea es que este optimismo sea fundamentado, ¿no? O sea, que haya cierta esperanza. Yo creo que es un término, por eso me gustó mucho esto que decía. Nosotros, y no es una esperanza, no es utopía, pues, ¿no? O sea, revistas y cosas que se escriben sobre psicoanálisis. A mí me da mucho gusto que Juan Imanovic publique su libro. O sea, más allá del aprecio que uno siente por su parte, es un tema que es importante que uno vaya y vea los datos, ¿no? O sea, la narración de una sesión psicoanalítica del grupo, y que tenga uno contacto y diga, mira, ¿qué interpretó? ¿Qué dijo? Eso creo que le da mucha vitalidad al psicoanálisis. Y a la práctica de los psicoanalistas también nos da mucha vitalidad. Y bueno, competimos, estamos en un mercado, competimos. No solamente es la diversidad, no es solamente la barbarie de los colegas, las críticas a los colegas fuertes a veces. Y por eso lo de cuidado de sí. Que bueno, ya no necesitamos que otros nos critiquen despiadadamente. Nosotros criticamos de cuate o al que era mi cuate, pues ya no lo es, porque pues sí, somos humanos. Esa es la novela del psicoanálisis. Pero también está muy vital, eso también es la demostración de que sigue vigente, de que la gente se pelea por cosas en las que cree, y que bueno, hay que ver el todo, creo que sí hay que cuidarlas. A mí me gusta porque creo que la labor de todos es muy respetable y que valdría la pena recordar, que además todo el mundo cita a Foucault, ¿no? Entonces, pero esa frase, ¿qué hacemos para cuidarnos los psicoanalistas como institución? Y que vale la pena respetar. Sigue muy vigente el psicoanálisis, la demostración es esto, que usemos la tecnología para no llegar solamente, no es solo el micrófono y esto, sino hasta el alcance, ¿no? Y ahí están grabadas las conferencias, ahí están virtualmente presentes. En cualquier momento uno puede contactar con ellos. Yo creo que tiene mucha fuerza el psicoanálisis, hay otras tendencias psicológicas, otros saberes que quieren hablar de la subjetividad o la niegan, se compite con ellos, se argumenta. Creo que hay lugar para todos, ¿no? Y todos tendríamos que decir cosas, pues, si tenemos una certeza, y espero que no se conviertan en verdades absolutas, que ya casi no tienen mucha cabida, ¿no? Pero sí hay rigurosidad, sí hay solidez en lo que se dice, qué bueno. Pero creo que sí hay una cultura psicoanalítica. Voy al tema. Hay una cultura psicoanalítica que está avanzando, que tiene diversidad, que tiene sus mitos, sus personajes, sus tópicos. Y yo creo que esa es sus escrituras, sus orientados, ¿no? Y también depende de que siga vigente de nosotros, que nos está tocando vivir este momento, ¿no? Si queremos que siga vigente, si creemos que es necesario en esta sociedad, en esta que nos está tocando vivir, que haya un diván, que haya un análisis de grupo, que haya una escucha analítica, que se difunda, preguntarnos también a nosotros si queremos que esto siga y continúe, ¿no? Como maestros, como docentes, como analistas, como analizantes, como supervisores, si queremos que esto siga, o a lo mejor hay perspectiva de que desaparezca. Por eso, cuando vi y escuché que yo lo oí así, yo lo escuché a él, así que, esto no le interesa a nadie. Dije, no, a mí sí. Y no polemicé con él, por supuesto, ¿no? No, a mí sí, fui rumiando y llegamos a producir esto, que no es una producción, digamos, yo me hago responsable, pero no es única, ¿no? Muchos
me ayudaron y me siguen ayudando, y realmente agradezco a ustedes su atención, porque creo que es una demostración de que el psicoanálisis sigue vigente, y va a seguir, depende de nosotros, y habrá algunas voces callarlo, o fuerzas que quieran callarlo, igual le pasó a Freud, ¿no? Igual le pasa a muchos, le pasó. Viendo la historia del psicoanálisis, hay gente que no quiere que siga. Yo creo que depende mucho de nosotros, pero se hace mucho del psicoanálisis, y eso a mí me hace sentir optimista y contento de vivir, estar muy contento de estar viviendo este momento. No sé si ¿Alguien más quiere comentar? Bueno, queremos agradecer escuchando a Marcelo Miñán, decía que el siglo XX era la aportación, lo resaltable del siglo XX era el papel de la mujer. Coincido con lo que tú decías en relación a esta situación de qué tiene que decir la mujer o las mujeres mexicanas en este caso, ¿no? Pero la otra cosa que me encanta que se transmite en tu libro es esto del papel que ha tenido el psicoanálisis en el pensamiento, ¿no? La historia del pensamiento. En alguna ocasión leía yo en la plancha que decía que el psicoanálisis ha tenido mucho que ver en el cómo se piensa y además cómo está insertado, lo que tú resaltas, en la cultura, ¿no? Y también, precisamente por eso, ha sido mucho nuestro interés de que nos quisieras visitar. Muchas gracias. Bueno, gracias, José. Esto nada más es un reconocimiento oficial de la institución, un agradecimiento a tu visita, a tu trabajo. Gracias. Gracias. Los invitamos a un vinito, a compartir, a hacer la asociación. Hacer la asociación.